Ya, el tema de hoy es el pueblo judío después del Nuevo Testamento y hoy vamos a seguir en el tema histórico de la Biblia y de la historia del mundo desde la perspectiva divina. Ahora, la semana pasada seguimos la historia de la iglesia después de los días del Nuevo Testamento y vimos en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Juan, el apóstol Juan, y de Judas, advertencias fuertes en contra de la corrupción que iba a entrar en la iglesia por los siglos después de los días de Jesús y los apóstoles. Y por resumir la historia de la iglesia, eh, en los últimos 2000 años vimos que una iglesia salió grande y poderoso, una iglesia con poder político que que dominaba y sigue dominando el mundo cristiano, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia de Roma. Eh, la iglesia cristiana se desvió del eh, mensaje original del Evangelio predicado por Jesús y los apóstoles y nos advirtieron Jesús y los apóstoles de lo que iba a pasar. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo con muchas iglesias y por eso, como concluimos la semana pasada, es importante que escudriñemos las escrituras para ver el verdadero mensaje de la Biblia y del Evangelio. Ahora, hoy, más bien que seguir la historia de la iglesia, vamos a seguir la historia del pueblo judío. Ahora, obviamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío domina la Biblia. La Biblia en el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Y en el Nuevo Testamento leemos de un evangelio predicada entre los judíos en la tierra de Israel, bajo el gobierno romano que dominaba el mundo en aquel entonces. Pero después del Antiguo Testamento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la nación judía? ¿Y por qué es importante para el creyente hoy en día reconocer el papel que tiene el pueblo judío y entenderlo? Bueno, esas cosas vamos a estudiar hoy. Nos pasamos en un texto que viene de Isaías 43, cuando Jehová dice a Israel, a los judíos, al pueblo judío, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. En Isaías 43, Dios declara que el pueblo judío da testimonio a él y a su plan y propósito para con el mundo, que vemos en el pueblo judío el sello divino eh, eh, en el contexto de la historia de este mundo y el desarrollo del propósito de Dios con el mundo. Entonces, hoy en día vemos una nación judía en el Medio Oriente, se llama Israel, tiene la bandera que se ve en la pantalla aquí. Eh, ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es su
su parte en nuestra fe. Bueno, según lo que leímos aquí en Isaías 43, por lo menos la nación judía sirve de testimonio o testigo a Jehová, a su palabra, a su promesa, a su ser, a su existencia y a su poder. Y vamos a ver eh, cómo la palabra de Dios, la Biblia, eh, predice lo que iba a pasar a los judíos y como los judíos y la nación de Israel sirve de eh, testimonio a la Biblia, a la palabra de Dios y a Dios mismo. En breve, la Biblia dice dos cosas sobre la nación judía que vamos a examinar hoy. En Deuteronomio capítulo 28, Dios dice que Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo. Ya, Dios va a esparcir a los judíos a todo el mundo. Pero al otro lado de la moneda, Ezequiel en su profecía, capítulo 36, dice, yo os tomaré a, a vosotros los judíos, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. A un lado, Dios va a esparcir a los judíos, pero después va a recogerlos a su tierra de entre las naciones. Y en breve, en resumen, así es la historia del pueblo judío según la Biblia. La historia del pueblo judío después de los días de Jesús. Dios eh, les esparció entre las naciones con la promesa de recogerlos después. Y vivimos nosotros después de 2000 años en una época cuando el proceso de recogimiento de los judíos ya está en lugar y vemos después de 2000 años en la nación en la tierra de Israel, el establecimiento de una nación judía después de 2000 años, un cumplimiento de esto que leemos en el libro de Ezequiel y en muchos otros libros de la Biblia. Entonces, volviendo al siglo primero, el ministerio de Jesús, Jesús sabía que Jerusalén y la nación judía iba a ser destruido por los romanos y el pueblo esparcido en el mundo, según eh, las profecías del Antiguo Testamento. En la profecía del Monte de los Olivos que dio Jesús, lamenta sobre Jerusalén. Cuando llegó cerca a la ciudad y al verla, Jesús lloró, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y después Jesús da el consejo a los habitantes de Jerusalén y a los judíos de aquel entonces, cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que
en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Sigue, hay de las que estén en citas, etcétera. Y dice de Jerusalén y el pueblo judío, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Palabras que están de acuerdo con lo que leímos de Deuteronomio capítulo 28. Serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén y el esparcimiento del pueblo judío, pero también dice que hay un plazo fijo de este esparcimiento, porque Jerusalén, dice Jesús, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y vivimos nosotros en un siglo cuando vemos a la ciudad de Jerusalén, una ciudad que ahora es una ciudad complicada, con muchas dificultades, pero es en parte una ciudad judía por primera vez en cientos de años, miles de años en realidad. Pasaron 2000 años entre los días de Jesús y el día de hoy. Entonces, eh, vivimos en un momento de la historia donde y cuando vemos el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento y de Jesús. Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús, 70 años después de su nacimiento, el pueblo judío se rebeló en contra los romanos y el César de aquel eh, entonces Tito mandó a su ejército para destruir a los judíos, para destruir a Jerusalén y para quitar el problema político de los judíos. Todavía vivían algunos de los apóstoles en esta época. Y el libro de Apocalipsis fue un libro escrito después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Aquí vemos en la foto un arco de victoria, de triunfo en Roma. Hay varios arcos así. Son monumentos a las victorias del emperador. Y este arco se llama el arco de Tito, el César, que destruyó la ciudad de Jerusalén. Y dentro de este arco, en eh, en la escultura, vemos dibujo de la caída de Jerusalén y la cautividad o el esparcimiento de los judíos, muchos mandados como esclavos en el Imperio Romano. Y notamos aquí la menorá, el candelero del templo de Jerusalén. Los romanos entraron en la ciudad de Jerusalén, la quemaron, la saquearon y quitaron los tesoros del templo y esparcieron a los judíos. Y desde este momento en adelante, eh, la mayoría de los judíos en el mundo eh, viven fuera de Israel, fuera de Jerusalén.
esparcidos en todo el mundo. Se llaman los judíos errantes, ¿verdad? Los judíos que se encuentran en todo el mundo porque fueron expulsados de su tierra por los romanos en el año 70. Y es algo, como ya vimos, que la Biblia predijo. Aún en el principio, cuando Moisés recibió la ley de Moisés, 2000 años, 1500 años antes de Jesús, eh, leemos esta advertencia en Levítico 26. Si no me oyerais, ni hicierais todos estos mis mandamientos, dice Dios a los judíos, haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra, y se pasarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Fue una advertencia que Dios dio a la nación cuando Moisés recibió la ley. Y en el año 70, después de Jesús, después de Cristo, se cumplieron esas palabras, porque Dios destruyó la nación, esparció el pueblo y dejó la tierra y la ciudad en mano gentil, en mano de sus enemigos. Entonces no es una sorpresa, pero es algo histórico que confirma, que subraya la realidad eh, del- de la mano de Dios en la historia de este mundo mientras se realice su plan y propósito. Otra escritura que viene de la ley de Moisés, Deuteronomio 28, dice así: y estas palabras resumen en una manera excelente la realidad de la historia judía después del Nuevo Testamento. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ni aun entre esas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de día y de noche, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Palabras muy fuertes, muy difíciles, pero captan bien la realidad del pueblo judío durante esa época de esparcimiento entre las naciones. Y en este mapa nos da una idea de lo complicado que enfrentó los judíos entre las naciones. Es un mapa de Europa en los siglos medianos, y la realidad de su vida. Viajaron a un país, fueron expulsados, fueron a otro país, fueron expulsados de España, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Italia, de Rusia, sin lugar de establecerse como pueblo o nación. No, fue y son un pueblo eh, errante, como decimos, sin lugar para descansar. Y esta fue la realidad de los
el pueblo judío por los siglos hasta el siglo de hoy. Y todavía hay judíos en todo el mundo, pero también hay una nación que se llama Israel allí en el Medio Oriente que sirve de casa para los judíos de la tierra y se estableció como, vamos a ver, según la palabra de Dios, es testimonio a Jehová y a su palabra. Vamos a seguir. Vamos a seguir eh, basándonos en una profecía famosa que viene de capítulo 37 de la profecía de Ezequiel. Y eh, vamos a, vamos a profundizarnos un poquito en este capítulo porque es una profecía entre muchos eh, sobre la historia del pueblo judío. Pero esta profecía eh, se sobresalta como excelente eh, ejemplo de la claridad del mensaje de Dios con respecto al pueblo judío. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es la famosa profecía del valle de huesos secos. Ezequiel capítulo 37. Y lo que nos ayuda en esta profecía es lo que dice Ezequiel al final de la profecía. Hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, esos huesos son la casa de Israel. Entonces no hay duda del eh, propósito de esta profecía, del tema de la profecía. Los huesos en el valle son la casa de Israel. Entonces vamos a ver qué dice, eh, qué dice la profecía. Y vamos a tomar unos minutos para leer cuidadosamente la palabra de la profecía. Disculpe, se escribe Ezequiel a la manera inglesa con K. No importa, Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Un hueso seco quiere decir que es un hueso que lleva muchos años, ¿verdad? Un cuerpo muerto hace mucho tiempo y los huesos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza pues como me fue, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido y mientras eh, profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré y he aquí tendones, carne, piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu
profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, eh, esos huesos muertos por muchos años volvieron a vivir, volvieron a estar de pie vivos, con carne y hueso, piel y con el soplo de vida adentro. Un ejército grande. Entonces, sigue Ezequiel en versículo 11, hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, todos esos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel, el pueblo judío, va a morir muchos años, pero luego voy a hacerles vivir de nuevo. Estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, somos destruidos. Profetiza. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré, ¿dónde? A la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces, en una manera simbólica, Dios dice por medio de esta profecía que la nación de Israel, la nación judía, iba a morir muchos años hasta que sus huesos sean secos. Pero después iba a resucitar la nación, traerlas a su tierra y van a vivir en su tierra y reposar sobre la tierra. Es una profecía de la restauración del pueblo judío en su tierra. Confirma lo que vimos en la segunda diapositiva de hoy. Este modelo que nos presenta en las escrituras que Dios es, esparce a la nación judía por todas las naciones y todas las tierras del mundo y luego recoge a la nación judía para reestablecerla en la tierra de Israel. Y vivimos nosotros en la época de la restauración de la nación judía. ¿Por qué es importante? Porque es una confirmación, afirma la realidad de la palabra de Dios, da autoridad a su palabra porque lo que dice pasa, pero también es un señal para nosotros que estamos próximos a la venida del Señor, porque toda la restauración que venimos viendo es algo que pasa en los últimos días. Anuncia la venida del Señor Jesús por segunda vez. Ahora, importante, creo, comentar el ambiente actual con respecto a la nación judía. Eh, las noticias llevan muchas noticias malas de Israel por el momento, por la guerra, por el sufrimiento en el Medio Oriente y
Y bueno, la opinión popular en el mundo va fuertemente en contra a Israel y lo que hacen. En presentar lo que dice la Biblia sobre el pueblo de Israel, no estamos diciendo que los judíos son eh, el pueblo más perfecto, más excelente, más moral en todo el mundo. No, estamos diciendo exactamente lo que Dios dice, que es un pueblo que escogió Él y que eh, es una nación relacionada a las promesas que hizo y va a cumplir las promesas porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y en Ezequiel, uno de los libros de la Biblia que habla mucho de la restauración del pueblo judío, Ezequiel dice, nos explica el papel que juegan los judíos en el plan de Dios. Y vamos a leer estos versículos de Ezequiel 36. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Esparcido por las naciones fue ocasión de hablar mal en contra de Jehová. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Es una promesa clara, sin confusión. Tomaré de las naciones, os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Y estamos viendo este proceso en el siglo de hoy. Dios dice que cuando esparció a los judíos, las naciones se burlaban de los judíos, se burlaban del Dios de Israel, diciendo, bueno, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está la mano de Jehová? Pero Dios dice, voy a mostrarles exactamente quién soy cuando recoja a mi pueblo a su tierra. No por ninguna justicia de parte de la nación judía, sino por causa de mi santo nombre, por causa de la palabra que dio a David y a Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es lo que eh, Moisés dice a los judíos, a los israelitas, cuando entraron en la tierra prometida la primera vez. Dice en Deuteronomio 9, 4 a 5, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios haya echado a las naciones delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. Pues por la impiedad de las naciones Jehová las arroja de delante de ti, y no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Toda la historia del pueblo judío y el papel
que juegan en el propósito de Dios se basa en la palabra jurada de Jehová a Abraham, Isaac y Jacob. Dios no va a rechazar a los judíos porque hizo promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Hizo promesa que después de esparcir la nación iba a recogerla. Y estamos viendo el cumplimiento de esta palabra eh, el día de hoy. Ahora, un comentario breve sobre el ambiente en que vivimos y el espíritu que existe en el mundo ahora en contra de Israel por lo que hacen en la guerra que toma lugar eh, en Israel por el momento. Cuando Balaam maldijo a los judíos, no pudo. Dios le dio palabras de bendición, no de maldición. A pesar de ser una nación desobediente en el desierto de Sinaí, a pesar de su comportamiento malo, Dios hizo que Balaam bendijera a Israel y agrega a su mensaje en Números 24, versículo 9, un principio para todos los siglos. Benditos los que bendijeren la nación judía, malditos los que maldijeren a los judíos. Y vivimos bajo este consejo de Balaam. Queremos estar al lado de los bendecidos, ¿verdad? Bendecimos a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, estamos a favor a todo lo que hace el Estado moderno de Israel. No, en absoluto. Estamos a favor de Israel en cuanto que eh, quepa dentro del plan y propósito de Jehová. La otra cosa que nos dice en Números 24:9 es que debemos dejar la maldición de los judíos a Jehová. ¿Quién somos nosotros para maldecir un pueblo escogido por Dios? Dios en Deuteronomio 28 delinea con mucho detalle las maldiciones del pueblo judío. No es para nosotros agregar maldiciones a esta nación escogido por Dios. Dios va a cuidar lo de las maldiciones. No, dice a nosotros debemos bendecir a esta nación. Así como dijo a Abraham eh, que los que le bendigan a Abraham recibirán también una bendición. Entonces, la nación judía es una nación que vive bajo una maldición desde el Nuevo Testamento, pasando por las naciones, la enorme maldición de la Segunda Guerra Mundial, y viven ahora en una época breve de menos problemas políticos, bueno, muchos problemas políticos, pero tiene un poder en la región donde viven. Pero la Biblia dice que todavía les espera una maldición enorme. Entonces, no debemos eh, añadir a las maldiciones de los judíos, porque Dios va a cuidar lo de las maldiciones. Es cosa de Dios maldecir. Bueno, entonces, ¿qué dice Jeremías 30 sobre los judíos? Tú, siervo mío Jacob, no temas,
eh, ni te atemorices, Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo desde lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Por eso no debemos maldecir a los judíos, ¿verdad? Porque Jehová dice, estoy contigo para salvarte, pero también de ninguna manera te dejaré sin castigo. Es cosa de Dios. Observamos y bendecimos a este pueblo, sabiendo que Dios todo lo que hace lo hace para el bien y para cumplir su propósito. Entonces, todas las naciones eh, entre las cuales fueron esparcidos los judíos son destruidos, los babilónicos, los asirios, los, los el imperio griego, el imperio romano, ya desaparecieron, pero los judíos siguen y estamos ahora viendo su regreso a la tierra. Eh, un breve texto que describe la época que se llama la diáspora judía. Esta época del esparcimiento de los judíos entre las naciones y la manera en que en el siglo XIX nació la idea de volver a la tierra de Israel para establecer un Estado nacional para el pueblo judío. Y este proceso sigue hasta el día de hoy. Y estas fotos son muy famosos. La manera en que el territorio de Israel se ha cambiado, se ha convertido de un desierto, un, ¿cómo se llama? Un espanto, una, una región donde hay mucha agua y no puede sembrar, se ha convertido en sembrados así como se ve abajo. La tierra asolada será labrada, dice Ezequiel 36, y en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Estas ciudades que eran desiertas, asoladas, arruinados, están fortificados y habitadas. Y es en el siglo eh, pasado hemos visto este cambio de una tierra un poquito eh, abandonada a una tierra habitada y sembrada y, y una nación moderna como vemos en Israel hoy en día. El proceso se cumplió en el año 1948 cuando los judíos en Israel aceptaron eh, la idea planteada por las Naciones Unidas y establecieron su estado, el Estado de Israel. De inmediato hubo guerra entre eh, las naciones árabes que rodean el territorio de Israel y el nuevo Estado de Israel. Y esta guerra, este conflicto sigue hasta el día de hoy, como sabemos. En el año 1967, y la guerra de los 6 días, cuando los judíos eh, ganaron a los
árabes, las naciones árabes, y evitaron su destrucción. En realidad, esta guerra en 1967 estableció el contexto para lo que vivimos hoy en día en el Medio Oriente, porque tomaron tierras árabes y heredaron ese problema de los palestinos. Interesante en este portada ver abajo, en el mismo año 67, se anuncia la muerte de Che Guevara en Bolivia. Mucho pasó en este año 67. En el año 73, otra guerra entre Israel y las naciones árabes, y una vez más eh, ganaron los israelíes, tomaron más territorio, pero obviamente, como sabemos, no eh, eh, se eh, eh, no superaron el problema entre judío y árabe. Y hasta el día de hoy, Hamas desata el terror en Israel y provoca una guerra total. Entonces, aquí estamos, en una época con los judíos de nuevo en la tierra de Israel, exactamente como dicen las escrituras, que Dios iba a esparcir a los judíos y luego recogerlos en los últimos días a su tierra. Pero la historia no termina así. Obviamente el estado de guerra, de conflicto, de confusión que vemos actualmente en Israel, en el Medio Oriente, no puede ser el fin de la historia bíblica. No, en realidad es una situación que nos anuncia el próximo paso, que será la venida de Jesús para resolver todo este conflicto y para establecer el reino de Dios. Y vamos en los estudios que siguen profundizarnos en el establecimiento del reino de Dios. ¿Qué va a pasar en la tierra? ¿Cómo va a resolverse los problemas de Israel, de los palestinos, de Siria, de Egipto, de Irán, del Medio Oriente, de Yemen, de Sudán, todos estos pueblos en conflicto, de Rusia, de Ucrania? Bueno, la respuesta se encuentra en la venida del Señor Jesús. Vamos a terminar con esta cita de Zacarías, capítulo 8, que ve o mira más allá a un día cuando vengan muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Esto es lo que esperamos después de que se resuelva los problemas del Medio Oriente, para implorar el favor de Jehová. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hemos oído que Dios está con vosotros, los judíos. Entonces esperamos aquel día cuando exista una armonía entre las naciones y el pueblo judío en el reino de Dios. Y vamos a hablar más de esto eh, en los próximos estudios.